días no buenos, desde luego, creo que para ninguno, con el terrible accidente que ha tenido lugar ayer en Andalucía, además en mi tierra, y lo primero, permítanme que mande desde aquí pues mis condolencias a todas las personas afectadas por el accidente. Y lo primero es que estamos, yo creo que todas bastante tocados por todo lo que ha pasado, por ese terribilísimo, terrible accidente de tren que ha tenido tantísimas víctimas. Entonces, lo primero, un recuerdo para ellos. Yo creo que hablo en nombre de todo el equipo del teatro y de todo el equipo artístico. Lo segundo, agradecerles como siempre su presencia en la primera producción del año 2026, que es una producción que, antes de invitar a la mesa les digo, no es una producción propia del teatro, como ya pasó el año pasado y yo comenté. Quería invitar, en la medida de lo posible, las producciones que se ocupan de la zarzuela y de la ópera española hechas por otros teatros. El año pasado invitamos a la Corte de Faraón, del Teatro Arriaga de Bilbao, y este año una producción que nos venía fenomenal para abrir el año 2026, porque, como saben, es un año especial. Celebramos o nos acordamos del nacimiento de un genio de nuestra música, como es Manuel de Falla, don Manuel de Falla, y también nos acordamos del fallecimiento de Granados, que murió trágicamente en 1916. Me parecía que era este proyecto traer a esos dos grandísimos autores y empezar el año acordándonos de ellos, celebrando su obra. Me parecía que un teatro como el Teatro de la Zarzuela, que es el teatro de la música española, tenía que tener una mirada hacia estos grandísimos genios, y qué mejor mirada que poniendo dos obras maestras como las que les vamos a presentar esta semana aquí en el escenario de la zarzuela. Les decía que no es una producción nuestra, es una producción de dos teatros españoles, la Ópera de Oviedo, la temporada de Ópera de Oviedo, y el Teatro Cervantes de Málaga. Y como saben que yo también vengo de otro teatro de trabajado periférico como era el Villa Marta, sé el esfuerzo que supone montar una producción de este tipo, dos títulos que no son fáciles de abordar musicalmente, ahora nos contará el maestro, tienen un desafío importante, y también dramáticamente, porque no son obras que cuenten una historia lineal, y ahora nos lo contará el director de escena, pero el esfuerzo de producción que han hecho estos teatros. Y me gusta desde el Teatro de la Zarzuela invitar, ojalá pudiera hacerlo cada año, una producción hecha por otros teatros españoles. Esto es una de las primeras cosas que quería decir. Yo estoy, como les digo, muy contenta de celebrar a estos autores con dos obras maestras, como son Goyesca y el retablo de Maese Pedro, pero además hacerlo con un espectáculo que no es... insisto en esto, no es un programa doble, no es un programa doble donde la primera obra sea Goyescas y la segunda el retablo. Es un espectáculo que contiene estas dos óperas. Y ahora el director nos contará un poco cuál es el nexo, el hilo de unión de este espectáculo que se llama La Edad de Plata. Yo les voy a presentar a los parte del equipo artístico, porque no me acompañan hoy todos, pero están casi todos. Y primero de todo, los dos directores que están a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, pues el maestro Álvaro Albiac, que siempre lo llamo cuando pienso que tengo una cosa muy difícil para decir, pero bueno, me puedes llamar para algo más fácil. Pero es verdad que es un maestro que trabaja muy bien, afronta los desafíos con mucha seriedad. Me gusta muchísimo cómo trabaja, hemos trabajado varias veces juntos, y esta obra en el estreno la asumió la dirección él. Me pareció que lo hizo magistralmente en Oviedo y lo invité a que lo hiciera aquí. Y ahora le daremos la palabra para que nos cuente algunas claves, porque es realmente difícil para todos los intérpretes, para el coro, muy difícil,
y para la orquesta. Nos acompaña la gerente de la ORCAN, a que siempre agradezco su presencia, y la coordinadora, y creo que ha sido un trabajo grato. Ahora nos contará el maestro, pero realmente no es una hora fácil. A mi derecha me acompaña Paco López, que bueno, pues ha sido mi maestro en muchas cosas, en el texto de la lírica muchos años. Como saben, trabajé muchos años con él en Jerez y bueno, conozco mucho su trayectoria escénica porque hice muchas producciones como directora de producción y luego las programé, y creo que ha abordado este reto también de una manera profunda, como él hace las cosas, con seriedad, pero también homenajeando a estos dos grandes, como dos grandes. Yo le hablaba, me parecía que la obra tiene algo que yo quería poner de manifiesto y que puse de manifiesto esta temporada, que es que toda la temporada tiene mucha relación con nuestra cultura española, con la literatura, con las artes plásticas, con un montón de grandes nombres de la cultura española. Me parece que la temporada tenía mucha relación que eso, y desde luego estas dos obras son claramente un homenaje a la gran cultura española. Creo que Paco eso lo ha puesto muy de manifiesto. Y luego había que cantar esta obra. Bueno, me olvido de parte del equipo creativo. Los figurines son de Jesús Ruiz, que les voy a contar de Jesús, muy conocido en esta casa, tiene muchas producciones aquí. Yo he trabajado también mucho con él y es un diseñador maravilloso. La coreografía es de Olga Pericet, que acaba de llegar, Premio Nacional de Danza, ahí es nada, y que creo que ha abordado las dos obras. Ahora también le pasaremos la palabra, porque me parece que son muy diferentes, tanto la primera, cómo empieza, las primeras coreografías, como las últimas. Hay ya plasmado esas diferencias, ahora nos contará. Y la realización de audiovisuales es de José Carlos Nieva. El ayudante de dirección es Raúl Vázquez, de escenografía Marcos Serna, el ayudante de vestuario es Reguiña Rocha, que nos acompaña, el ayudante y asistente de coreografía de Olga Iván Amaya, que también nos acompaña, la maestra de luces Raquel Merino, los maestros repetidores importantísimos también en esta obra, el maestro Carlos Calvo y Ramón Grau, y por supuesto el coro titular de la zarzuela, dirigido por Antonio Fauró, y la orquesta, como les he dicho, la ORCAN, nuestra orquesta titular. Los intérpretes, bueno, empezamos por Goyescas, donde vamos a tener doble reparto en el tenor y la soprano. Rosario lo hará el primer reparto Raquel Logendio, que está a la derecha de Paco, y Alejandro Roy hará el Fernando, que está a la derecha de Raquel. Y a la derecha de Alejandro está nuestra segunda Rosario, que es Mónica Conesa. La conocerán algunos porque hizo un maravilloso recital aquí con Jorge de León hace un año o así, más o menos, ¿no, sí, Mónica? Pero en su presentación, su primera producción en el teatro. No es su primera zarzuela, ópera, porque hizo la Dolores en Oviedo, si no me equivoco, ¿no? Ahí es nada. Tenemos de segundo Fernando Enrique Ferrer, que también es novedad en la casa, y como Pepa a Mónica Redondo, que yo creo que es la primera producción, ¿no? Aquí. Bueno, espero que sea todos, no solo la primera, sino muchos de los que debutan, porque son voces importantísimas. No está con nosotros el Paquiro, que lo hace César San Martín. Y luego en el retablo de Maese Pedro tenemos como Don Quijote a Gerardo Bullón, que está en el extremo de este lado de la mesa, como Maese Pedro a Pablo García López y como Trujamán a Lidia Vines Curtis, que ambos van a dar vida al retablo de Maese Pedro, junto a una serie de actores y bailarines muy importantes, porque ahora les contará Paco, hacen distintos papeles. Bueno, Ángel Burgos, que hace el pintor Zuloaga, Marina Valpersi, lo digo bien, Valpersi, que es la bailarina que hace la Argentina,
Enrique Granados lo hará nuestro pianista, Ramón Grau, Ignacio Zuloaga, Pablo Fortes, el director, Chete Guzmán, el pintor Toni Iniesta, el propio Manuel de Falla lo hará Gerardo Bullón, la princesa de Poliñal, Lidia Viñes Curtis, bueno, un montón de personajes. Voy a leerles, los tienen en la carpeta, a los actores y a las actrices: Mar Roldán, Julen Alba, Antonio Escribano, Andrés Bernal, Ruth Núñez, Adrián Quiñones, Esther Ruiz, Lucrecia Sánchez, Anabel Serrano, Iliana Wilson, y los propios, bueno, las alegorías, que son John Fenoyar y Cristina González, maravillosos también bailarines, y la propia Marina Valpersin, que hace Guirea. Como ven, muchísimos personajes. Yo les voy a pasar la palabra a los directores para que nos aclaren un poquito qué vamos a ver el sábado y por qué tienen tanta gente aquí en esta producción. No sé quién empieza. ¿Paco? Buenos días a todos. Como representante de esta producción es un honor traer esta Edad de Plata a la Casa de la Lírica en lengua castellana. Como saben, la Edad de Plata es un periodo que se conoce como tal en referencia a la gran efervescencia cultural española que se produce entre el final de la Primera Gran Guerra y aproximadamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Ese periodo, esa época, como decía, se caracteriza en todas las artes escénicos, musicales, literarias, por una presencia de creadores españoles del máximo nivel, empezando por los que están en la base de este proyecto, por Bernardo, por Falla, y siguiendo por Valle Inclán, siguiendo por Lorca, siguiendo por la plástica, Picasso, el Miró, Juan Gris, o incluso la cinematografía, como es el caso de Buñuel. Estamos hablando, como digo, de un periodo que, en referencia al siglo de oro español, como saben, esta parte, digamos, la mitad del siglo XVI y mitad del siglo XVII, de alguna manera relaciona pues, aquel periodo de esplendor de las artes españolas con esta nueva efervescencia que se produce, como digo, entre el año 15-16 aproximadamente y hasta el año 36 aproximadamente. Pero es curioso que este periodo de efervescencia, y que en buena medida tiene que ver con los llamados años 20, felices años 20, sean como una cuña que se introduce en un siglo realmente convulso y donde la destrucción y la muerte se empodera y se adueña de todo. Si basta recordar que, ya lo he citado, Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como se conoce, inmediatamente después la Revolución Rusa, con todo lo que eso supone, la llamada gripe española, ya saben, en el año 20, el COVID de aquel momento, y si nos desplazamos un poquito avanzamos en esos años, tenemos el comienzo de todos los gobiernos, partidos totalitarios, nazismo, fascismo, stalinismo, y en el caso nuestro, en el caso más cercano, comienzo de la Guerra Civil Española. Entonces, es curioso, si empezáramos a sumar, estaríamos hablando de cerca de 100 millones de muertos, lo que se produce, 100 millones de muertos, lo que se produce entre esa primera andanada del siglo XX y este segundo momento de los regímenes totalitarios y de la Guerra Civil Española hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, es muy curioso que entre esa especie de yunque que apretaba la realidad se produzca pues, este momento, digamos, de apuesta por la vida y de apuesta por el arte. Este conflicto que se produce tiene mucho que ver con la génesis de las dos obras que son, como decía la directora del teatro, que son las estructuras, que son las dos piezas, las dos perlas que van engarzadas en nuestra producción, que toma el nombre, evidentemente, de este periodo, como se llama la Edad de Plata. Digo que tienen mucho que ver porque, aunque
parezca que, y de hecho musicalmente, incluso teatralmente, no tiene nada que ver Goyescas y retablo, pero sin embargo se dan toda una serie de circunstancias que me han permitido vincularlas, unirlas para lo que yo, más allá de la grandeza de ambas obras, les quería contar. Es verdad, como digo, que ni musicalmente, hablará luego el maestro, ni teatralmente tienen prácticamente nada que ver, pero Goyescas se estrena en el año 1916, justo en la función del miércoles 28 se cumplirán 100 años del estreno de Goyescas, justo en la función del miércoles de la segunda semana de este inicio. Y 7 años después, Retablo se estrena en el 1923, en la casa de la princesa de Polignac. Goyescas también se habría tenido que estrenar en París. También se tendría que haber estrenado en París, lo que pasa es que la guerra europea, la Gran Guerra, no permite, y entonces, gracias a una serie de gestiones, se estrena en el Metropolitan de Nueva York, que si no me falla mi conocimiento, creo que es la única ópera española que se ha estrenado en el Metropolitan, curiosamente en un programa con Pagliacci, un programa que no deja de ser curioso, el que se planteó allí. Por lo tanto, tenemos dos compositores españoles que tienen que estrenar fuera de España. En principio en París, lo que era la capital, en aquel momento la capital de la cultura, pero que, por la circunstancia que ya hemos hablado, tienen que estrenar fuera de España. Primera cuestión. Segunda cuestión, son dos obras que en ningún momento hablan de la realidad. Hablan del arte. El soporte teatral de ambas es el propio arte. En el caso de Goyescas es, evidentemente, Goya y especialmente el Goya risueño de los cartones y tapices. En el caso de Manuel de Falla y del retablo estamos hablando de Cervantes desde el punto de vista argumental. Saben que el argumento escrito por el propio Falla sigue de una manera muy clara el capítulo 26 de la segunda parte del Quijote, y al mismo tiempo es musicalmente está puesta, digamos, neoclásica, yo no me quiero meter en esto, pero está puesta por el siglo XVI musical, el siglo XVII musicales españoles y todo el mundo de la música de los romances o de la tradición de los romances. No hay nada de realidad en ninguna de las dos obras. ¿Por qué? Bueno, evidentemente hay unas tendencias artísticas en ese momento, todo lo que queramos, pero fundamentalmente ni Falla ni Granados quieren hacer una obra sobre la realidad española. La hacen a través del arte. La hacen sobre la realidad española, pero a través del arte. A través de creaciones artísticas que ellos reivindican como la España soñada, como la España que ellos soñarían. Evidentemente la realidad española en ese momento, estamos hablando en los primeros 20 años del siglo pasado, no es nada gratificante. Recuerden, se han perdido las últimas colonias en el año 98, está la guerra del Rif al principio del siglo XX, como la Semana Trágica Catalana, los grandes movimientos. Y lo dice el propio Granados en uno de los textos que incluimos. España es un país ingrato, no cuida a sus artistas, lo dice de otra manera, pero lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen tanto el uno como el otro? No trabajar sobre la realidad, sino trabajar sobre el arte. Hacen arte sobre el arte. Segundo elemento, que siendo muy distintas las dos obras, sin embargo los engarza completamente. Y tercer aspecto que también quería reseñarles es de qué manera el marco histórico, el marco social y el marco cultural están presentes e influyen en ambos creadores. Me explico. Como saben, Granados muere cuando está volviendo del estreno en el Metropolitan, también por mala suerte, un poco como en la vida, el azar, lo que antes decía la directora del teatro, lo que ha ocurrido esta mañana. Granados, después del estreno de Goyescas, tenía que volver en un barco que venía directamente hasta España. Se detiene a hacer un concierto porque lo invita el presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca, ya tiene que coger
un barco hasta Gran Bretaña y atravesando el Canal de la Mancha, un submarino alemán, estamos todavía en la Gran Guerra, pues acaba con la vida de Granada. De alguna manera, ese marco histórico que, en el caso que estamos hablando de Falla, igualmente configura su vida. Falla en el año 39, saben que Falla era una persona, digamos, no ideológicamente comprometida, pero sí una persona tremendamente sensible ante la realidad que vivía. Y en los últimos años, ya una vez que ya la guerra está muy cerca de acabar, ya han entrado, las tropas franquistas han entrado en Barcelona, él supuestamente decide marchar a Argentina a hacer unos conciertos para no volver nunca más y ya muere en el exilio, como saben, muere en el año 46, o sea, celebramos 100 años de su, perdón, 150 años de su nacimiento y 70 de su fallecimiento justo también. Todos estos elementos es los que me han servido a mí de base para intentar hacer una propuesta, una producción que, insistiendo en que las protagonistas de la propuesta son evidentemente las dos obras, digamos, las dos perlas que están engarzadas son las dos obras, pero quería hablarles de un marco histórico que condiciona completamente las obras, y quería hablarles también de la peripecia personal de ambos personajes. Entonces, de alguna manera, esta Edad de Plata, esta producción que van a poder ver a partir del próximo sábado, esta producción busca enmarcar las dos obras en la realidad, como digo, histórica y personal de los compositores. Aquí yo pongo siempre un ejemplo cuando hablo de esto, de la misma manera que somos capaces de reconstruir a partir de una huella de un animal desaparecido, a partir de una ruina de un imperio, podemos recuperar un poco, ficcionar de cómo fue todo aquello. Yo he querido que las dos obras nos sirvan también de una manera claramente creada, no es real, y por esto la propuesta es una ucronía, es decir, algo que nunca realmente pasó a la vez, pero que pudo haber pasado y me funciona dramatúrgicamente. Decía que en esta ucronía, en esta Edad de Plata, presentamos las dos obras, pero que estas obras sirvan para hablar del momento histórico que se vivió y sirvan para hablar de los dos personajes, de los dos grandes creadores. En mi propuesta todo ocurre en París. París, como les decía, era la capital del arte en estos momentos, y ocurre en un espacio que nos brinda el tercer protagonista de la obra, del que no hemos hablado hasta ahora, que es Zuloaga. Zuloaga, el pintor Ignacio Zuloaga, que tenía casa en París, vivía largo tiempo en París, es el nexo de unión. Si los interesados, si leen las cartas, la correspondencia que hay entre Granados, entre Falla y entre Zuloaga, entenderán perfectamente la propuesta que les hago. Son grandísimos amigos, y la casa de Zuloaga en París, de alguna manera, era el centro de recepción de todos aquellos jóvenes. Zuloaga era un poquito mayor, era de todos aquellos jóvenes que iban llegando a la capital de España en busca de fortuna y en busca de suerte. Entonces, en esta ucronía, en este suceso, en este hecho que nunca ocurrió, pero que podía haber ocurrido a la vez, en esta ucronía estaremos en la casa de Zuloaga en París, y estaremos en los años 20 en París. Una casa que, como ocurre con Goyescas y con retablos, no es una casa realista, es una casa que a su vez es arte sobre arte. Cuando vean el espacio, verán que los colores son el azul Zuloaga, que toda la obra pictórica que funciona de una manera y de otra hacen referencia no solamente a las dos obras, sino también al papel que tenía el propio Zuloaga como coleccionista y gran admirador, por supuesto, de todo el arte español. Es decir, estamos en un espacio que es un espacio real, pero que es un espacio que nuevamente juega con el arte, dentro del arte. Y en este espacio vamos a contar la historia que yo les quería contar. Tanto al comienzo como al final estaremos en el año 39, por lo tanto concretaremos a través de una serie de imágenes, de proyección, incluso de músicas. He recuperado, le propuse al maestro que a manera de sinfonía recogiésemos un fragmento de la Marcha de los Vencidos del propio Granados, que funciona, como digo, como una especie de obertura,
una obra que se compone justo después de la pérdida de las últimas colonias. Entonces, partiendo del año 39 y a través de los tres narradores que tenemos, que son por un lado Granados, por otro lado Falla en la segunda parte y por otro lado el propio Zuloaga, viajaremos hasta el París de los años 20. Y tendremos pues esta presentación en sociedad, una fiesta donde se presentan Goyescas para el resto de los invitados, gente que pulula por aquel momento, datos sacados de crónicas de aquel momento, pues estará Stravinsky, estará Paul Valéry, estará la princesa de Polignac, o sea, todo este mundo que encontrábamos en los años 20 en París. Terminará esta primera parte y cuyo protagonismo se lo damos evidentemente a Granados y a su obra, y en la segunda parte, otra vez partiendo desde el año 39, es decir, cuando Falla va a marcharse hacia Argentina para no volver nunca, pues haremos otra vez otro proceso desde el año 39, ahí se introduce también, hablará de ello el maestro, una música que me parecía fundamental, Siché, del propio Falla. Me parecía fundamental para contar lo que les cuento y al mismo tiempo también me imagino que saben que cuando se estrena escénicamente en grande el retablo en Ámsterdam, dentro del programa una de las piezas que se programa, la boda de Fígaro por ejemplo, la obertura, pero también Siché del propio Falla. En esta segunda parte, por acabar ya que estoy siendo muy pesado, en esta segunda parte venimos otra vez del año 39 y nos vamos a los años 20, a la fiesta otra vez, para terminar nuevamente, lógicamente, en el año 39. Me he olvidado citar, y es imperdonable, el papel dentro de los grandes artistas que encontramos en ese periodo, en la Edad de Plata, a las bailarinas y bailarines españoles. La Argentina, protagonista, como saben, no del estreno de Goyesca, pero sí del estreno en París, la Argentinita, Vicente Escudero, es decir, toda la gran danza española que hay en esos momentos, no solamente que sean grandes bailarines, sino que son los que difunden la música española por todo el mundo. Este hecho, este homenaje que yo he querido rendir a toda la cultura española, incluye a la danza e incluye a los bailarines. Y mucho más allá de lo que en la partitura de Goyesca, ese maravilloso intermezzo, pide de danza, los bailarines en el espectáculo que les propongo, tienen un papel fundamental, tanto desde el punto de vista ilustrativo, el intermezzo, el baile del candil, como a través de toda esta parte, digamos, simbólica, metafórica, esta lucha eterna que hay entre el ideal, entre el cómo soñamos las cosas y la destrucción y la muerte. Estos dos elementos que van a ver que están presentes en toda la propuesta, trufándose a lo largo de toda la obra, están maravillosamente asumidos por los bailarines, pero que, como digo, forman parte de este homenaje que quería hacer a toda esta gran cultura española, pero al mismo tiempo no olvidarnos de cómo las cosas, incluso en los momentos más difíciles, en los tiempos más difíciles, en los momentos más terribles, donde los seres humanos apenas si nos reconocemos unos con otros, cómo, sin embargo, el arte siempre da un camino, permite una vía para que sigamos siendo una humanidad, una sociedad realmente asumible. Granados era catalán, Zuloaga era vasco, Falla era andaluz. Es un buen ejemplo, me parece, para los caminos que nos brinda el arte y estar mucho más cerca y no tan lejos como a veces nos ponen o nos ponemos. Gracias. Muchas gracias, Paco. Maestro. Bueno, bravo yo. Buenos días. Buenos días. Es difícil hablar después de... Me habré hablado yo primero. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues es un enorme placer, una alegría enorme estar en este teatro de nuevo. Que es un teatro pues, para todos los que nos dedicamos a esta profesión de la música, pues una referencia. Te agradezco muchísimo las palabras que me has dedicado, además, de verdad. Y a ver, como ya se ha dicho, son dos obras de una naturaleza muy distinta, pero que muy distinta. Entonces, partiendo de la obra de Falla, que es una obra que no está pensada para ser representada. De hecho, yo creo que sería
No sé si será de las pocas veces que el retablo se escenifica, ¿no? Porque es una obra que nace por un encargo para un teatro de marionetas, para un retablo, o sea, no está pensada para que seres humanos hagan el papel de Trujamán o de Don Quijote y tal, sí que lo canten, pero que no aparezcan en escena. Entonces, es una obra que tiene unas características muy concretas, pero muy concretas porque desde su creación la exigencia de la princesa era que fuera así, orquesta pequeña, poder ser representada en un retablo de marionetas y solo 3 cantantes. Además, 3 cantantes con unas particularidades muy especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, Trujamán, que bueno, hacen estupendamente bien los 3, ¿no? Tanto Lidia, Pablo y Gerardo. Es un papel que es un pregón constante, está constantemente pregonando, pero claro, esto exige una manera de cantar muy especial, ¿no? Es una especie de salmodia sobre 3 notas constantemente, en la que, claro, el nivel de detalle a la hora de escribir de Falla este papel, bueno, no los 3, es algo realmente especial, porque está escrito prácticamente todo, era absolutamente detallista en todo lo que quería, como lo quería, los ritmos como lo quería, el tipo de voz que quería, etcétera, etcétera. Y lo hace tremendamente complicado para la solista. Y realmente el único momento en el que hay este juego un poco escénico de orquesta con cantante en el retablo es al final, ¿no? Y con el personaje de Don Quijote, porque también el personaje de Maese Pedro está pues como animando, anunciando lo que va a ocurrir, pero no hay este juego. Entonces normalmente cuando la orquesta desarrolla su discurso no hay voz, y cuando la voz desarrolla su discurso no hay orquesta, es decir, sí hay orquesta, pero la hay no en la manera convencional de la relación entre canto y orquesta. Claro, la música está muy pensada, o sea, hubo un trabajo de investigación importantísimo de Falla sobre la música que se hacía en España en los siglos XVI y XVII. Hay fragmentos recuperados de obras de aquella época que evidentemente le dan un sentido histórico, ¿no? a esta obra, un sentido histórico dentro del contexto de lo que era la música en la época de Cervantes o en la época cercana a Cervantes. Pero claro, todo esto bajo la maestría, la elaboración de un discurso totalmente de Falla, porque Falla era realmente un genio. Y los pocos elementos que tiene, pocos entre comillas, los utiliza de una manera magistral, absolutamente magistral. Combina el sonido del arpa laúd, del chémbalo, con los metales, con las cuerdas, etc., de una manera absolutamente maravillosa. Y además, como he dicho antes, he escrito todo completamente al detalle, todo está bien especificado. Y bueno, yo creo que hace una obra estupenda, ¿no? También con sus toques de acercamiento a la estética francesa, porque al fin y al cabo Falla bebió mucho de la estética francesa, ¿no? De toda esa estética impresionista en algunos momentos también está. Bueno, yo creo que todos, también los que estamos cercanos al mundo de la música, reconocemos que el retablo es una obra maravillosa, ¿no? Y después tenemos Goyescas, que es todo lo contrario. Esa sería una manera rápida de decirlo. Si la obra de Falla está escrita al detalle, la obra de Goyescas no está escrita al detalle. Bueno, tiene su particularidad y tiene su razón. No es que yo ahora esté despreciando, no entiendan que al revés, una obra maravillosa, pero que tiene unas circunstancias muy especiales. La primera y la más importante, creo, es que no tuvo la oportunidad de poderla revisar. O sea, como muy bien ha explicado Paco, Granados cuando vuelve del estreno muere muere ahogado, y entonces no tiene la posibilidad de revisar la obra. Y cuando la obra se ha intentado revisar, resulta que creo que hay como 3 fuentes primordiales de las que se parte,
y hay tres fuentes que entre ellas mismas también se contradicen en muchas cosas, con lo cual no es un trabajo fácil reconstruir Goyescas, ¿no? O sea, reconstruir, ponerla al día, ¿no? Nosotros hacemos una versión revisada por Guinovar, que no es la instrumentación original, porque la instrumentación original es una orquesta muy, muy grande, son vientos a tres, son 3 trombones, 4 trombas, es una gran orquesta, digamos, digamos, romántica, ¿no? De principios del siglo XX, y aún lo hace más complicado de lo que es, porque ya con los elementos que tenemos ya es bastante complicado la relación que hay entre la voz, el volumen de la orquesta y que eso al final en el espectáculo funcione. Y después hay otra particularidad también muy importante, que yo creo que esta es la que más marca en la música de Goyescas, y es que es una ópera que nace de todos los números para piano, de la suite para piano Goyescas. Es realmente una transposición de la suite para piano llevada a voz y orquesta. Y esto pues provoca, o es la circunstancia, es la razón de que muchas veces las líneas melódicas, las líneas instrumentales, sean más bien más propias de una escritura instrumental que no de una escritura vocal. Con lo cual aún lo dificulta todo un poco más, ¿no? Porque hay algunas líneas vocales que son realmente complejas, ¿no? Con muchísimos saltos, etc. Pero yo destacaría la parte del coro, que es realmente una parte complejísima, muchas veces escrita a 3 líneas de contrapunto totalmente distintas, a cuatro líneas de texto dentro de la misma intervención del coro, o sea que la mayoría de las veces cuando interviene el coro, normalmente cuando interviene el coro intervienen todos diciendo el mismo texto, y en Goyescas normalmente es al revés, cuando intervienen cada parte del coro está diciendo un texto, con lo cual aún lo hace todo más complejo, y además como ya os he comentado, con muchísimas líneas independientes, que es una escritura básicamente pianística, ¿no? Si transcribimos cada una de las líneas del piano y eso directamente lo pasamos a voz, pues pasan estas cosas, ¿no? Pero tenemos la suerte de tener unos elementos vocales en la producción que evidentemente nos ayudan muchísimo a que toda esta dificultad se supere, ¿no? Porque la verdad es que, en mi opinión, el acierto en los solistas es total. Creo que son unas voces adecuadísimas para hacer este repertorio. Creo que el resultado musical, bueno, esperemos, ¿no? Para eso vamos a trabajar, sea satisfactorio. También el trabajo del coro, también el trabajo de la orquesta, hasta ahora ha sido fantástico, ¿no? Ahora falta juntarlo todo, que eso será esta tarde, y ver a partir de ahí qué pasa, ¿no? Y después otra particularidad de Goyescas, y ya con esto ya voy acabando, es que es como si tuviéramos 2 óperas, hay como 3 momentos musicales muy distintos, ¿no? Los 2 primeros cuadros, que tienen una raíz muchísimo más cercana a la música española, al folclore, a lo nuestro, a la música popular, a la danza popular. Los 2 momentos instrumentales que tiene el famosísimo intermedio, lo tocan las orquestas, es una obra de repertorio total, y el intermezzo, que es más breve, pero es de una intensidad y de una belleza, yo creo que muy notable. Y el tercer cuadro, que de repente nos vamos a otro mundo. El tercer cuadro, sobre todo a partir del dúo, las 2 últimas escenas, es casi una música dentro de lo que es un lenguaje operístico centroeuropeo de finales del 19, principios del 20, denso, complejo, armónicamente, cromático, armonías alteradas, mucha exigencia vocal, muchísima exigencia vocal. Esa es una de las razones por las que doblamos los roles de tenor y soprano, porque hay funciones seguidas, y bueno, es otro mundo totalmente distinto, y la verdad es que donde se ve un Granados que muchas veces sorprende, ¿no? Porque es un Granados que muchas veces está muy cerca, incluso les voy a decir, del lenguaje vocal y armónico incluso de Richard Strauss,
estamos por ahí. Y sin embargo, en la primera parte encontramos a un Granados que es totalmente nuestro, ¿no? Es la danza, etc. Creo que todo el equipo artístico, también toda la sección de la danza, conforman un espectáculo que creo que es muy interesante de ver, también por todos estos elementos musicales, ¿no? Porque vamos a tener la oportunidad en un espectáculo de poder disfrutar de dos mundos distintos. Está la Marcha de los Silenciados, que es también otra atmósfera, y la maravillosa Sige, que es una pieza de cámara, es para un quinteto instrumental y voz, nada más. O sea que tenemos de todas las posibles plantillas, todos los posibles estilos, todo junto dentro, pero siempre haciendo referencia, todo dentro del marco de la concepción de la dramaturgia de Paco, y creo que bueno, es un espectáculo muy interesante. Esperemos que todos lo hagamos interesante y que al final les guste. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, creo que falta que apunte la coreógrafa, porque efectivamente, como ha dicho también Paco, el ballet tiene un papel súper importante aquí. De hecho, una de las bailarinas interpreta a la argentina, que no puedo estar yo más contenta con eso. Y Olga, cuéntanos qué vamos a ver en la coreografía, primera parte, segunda parte, que has montado, que te han pedido, ¿qué tenemos? Pues, ¿está? Sí, ¿no? Sí. Pues la verdad es que la danza creo que, bueno, siento que no está como de adorno, está al servicio de la dramaturgia, pero conversa muy bien con toda la ópera, tanto de la parte de Granados como la parte de Maese Perro de Falla. Incluso sirve como de línea y metáfora para entender esa dramaturgia que, aparte de la gran música española, que yo cada vez que la escucho estoy más enamorada, cuenta también esa doble línea sociocultural en la que estamos enfocando esta obra, y siento que es una responsabilidad que Paco me dijo de hacer, y estoy entregada. Pienso que la danza aquí es algo importante, que tiene un espacio especial, no es simplemente un adorno, sino que es otra voz, es otro instrumento que va conversando con las solistas, con los solistas, y que ayudan. Incluso yo veo que ellos ya bailan, y el baile es parte también de su voz y de la dramaturgia para entendernos, ¿no? Contamos con una compañía excelente, unos bailarines muy jóvenes, con muchas ganas, con una fuerza vital increíble, y ahí sí que ha sido muy exquisito Paco, porque no se le va detalle y sabía perfectamente el papel tanto de los bailarines principales como el papel de los bailarines que hacen una especie de simbología, como la muerte, ¿no? Una muerte que une todo, que une las dos partes, y un ideal soñado que es España, que imaginariamente tiene tanto Granados como Falla, está ahí, ¿no? Esa cosa de sombras y luz. Ha sido interesante también retomar en la primera parte el primer cuadro, cuando estamos en un salón, los fandangos del Candil, y entonces podemos ver también nuestra escuela bolera, además una escuela bolera muy tradicional, no es actual. Los bailarines sí la hacen potente, y además está coreografiada muy vertiginosa, muy virtuosa, pero realmente el estilo está enmarcado en la música y en la escena. Vamos a ver ahí nuestra escuela bolera más pura, y eso es algo que me toca mucho por mi familia, y algo que me motivó bastante para decir que sí a esta gran ópera.
y después hay una parte muy contemporánea, muy actual, que hace que conversen también toda la dramaturgia, todo lo que se cuenta. Y ya os digo, se puede decir que hay un ballet dentro de estas dos grandes obras y poco más. Es que la cabeza de Paco López es muy sabia. Hay que venir más de una vez para poder contemplarla, entenderla. ¿Para qué? Si hay tanta belleza y tanto arte, eso ya se ve, la historia también la sabemos. Creo que es para quedarte con todos los detalles, incluso la escenografía es maravillosa y creo que nos adorna a todos muchísimo porque está envuelta en puro arte español. Y nada más, agradecértelo, agradecer a Zarzuela que haya encargado esta ópera, porque me parece que hoy por hoy, además de las circunstancias sociales que estamos viviendo, es bastante importante no olvidar y retomar la historia y también ver lo que nos toca eso a día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que sí que se han dado algunas claves importantes y antes de pasar la palabra, quizás por hacerlo más ameno, yo preguntaría a algunos solistas alguna cosa, pero también abriría un poco el debate o el turno de preguntas. Yo les voy a preguntar a las intérpretes femeninas de Goyescas qué dificultades tiene este papel, qué dificultad fundamental, porque además de cantar, y a lo mejor estoy yo aquí levantando, pero bueno, Paco las hace bailar en puntas, además. Bueno, sí, Raquel, Mónica, muy brevemente, ¿qué dificultad? Hola, buenos, aunque tristes días. Desde el punto de vista vocal, la mayor dificultad que yo encuentro es sumergirme en ese universo poliédrico, romántico, ¿no? de Granados, con toda la dificultad que eso tiene, todos esos colores y esos matices que tiene precisamente ese romanticismo fuera del romanticismo que todos conocemos, ¿no? En todos esos matices y espero no extenderme mucho, y tal como concibió él la obra, ¿no? Al estilo de Goyesca. Creo que la mayor dificultad es cantar los cuadros, es entrar en el Museo del Prado y cantar lo que precisamente dejó alucinado, ¿no? a Granados. Todos esos colores, todos esos matices, todos los encajes. Creo que la mayor dificultad para ambas, ahora ella hablará también, es el número final de El amor y la muerte, con gran influencia de Wagner. De hecho, el principio tiene toda la influencia de Tristán y Isolda, ahí es nada. Y luego la dificultad mayor es hacer caso aquí al director. Que desde mi punto de vista, si Granados, a los dos, si Granados estuviera vivo, creo que estaría muy a favor de tu propuesta, porque creo que Paco ha sabido exprimir todo ese ideal, todo ese dramatismo, todo el simbolismo. De ahí pasamos al baile con puntas, que como Paco sabe que yo hacía ballet hace 1000 años, se cree que sigo teniendo 20 años, que ya no los tengo. Sichet, con todo ese simbolismo, afrancesamiento que nos recuerda un poco a Debussy. Entonces no es fácil pasar de un plano a otro, ¿no? Quizás una vez que nos estamos aliviadas de Goyesca, ya llegamos a esa parte del cliché que nos une con el retablo. Y bueno, pues la dificultad para mí, desde mi punto de vista, es más musical que actoral. No sé qué pensará mi compañera Mónica. Hola, buenos días. Soy Mónica y estoy muy agradecida por estar aquí otra vez en Madrid y en el Teatro de la Zarzuela. Y
sabes, más que vocal, voy a partir un poquito de las ideas musicales, pero llegué a esta producción y empecé el trabajo. No he compartido esto contigo, Paco, pero la propuesta de Paco es algo súper personal para mí. Sobre todo, estoy encontrando un momento histórico también para mi familia, que está muy conectado y muy alineado con esta historia que estás pintando. Efectivamente, mis bisabuelos salieron de España durante los años de Franco y se encontraron. Bueno, mi bisabuela Josefina salió de Tenerife y ella nació en el año 1911. Entonces, más o menos, esta es su música, ¿no? Estas dos obras vienen de su momento, casi tienen la edad de mi bisabuela. Entonces, ella salió de España con la idea de ir a Argentina, y los argentinos, lo que me contaron es que dejaron de aceptar los españoles y por eso estaba en Cuba. Entonces, para mí, regresar a Madrid, a España, y sí, todos mis abuelos son de Cuba, pero todos mis bisabuelos son españoles, entonces es un regreso a mis raíces y también un regreso muy personal a los personajes de mis bisabuelos y lo que vivieron y sus emociones y su tristeza, claro, de salir de España. Entonces muchas veces estoy en las pruebas y estoy pensando también con la historia de Manuel de Falla, en cómo se sintió mis bisabuelos y la tristeza y las imágenes de España y de París en esa época. Y entonces para mí trabajar en estas dos obras es también traer espiritualmente las almas de mis bisabuelos aquí al teatro. Entonces estoy muy agradecida y por eso emocionalmente es muy intenso todo este trabajo, pero estoy súper contenta de poder estar aquí y poder hacer este trabajo. Gracias. Gracias. Yo les podría hacer alguna pregunta más, pero creo que podemos ir intercalando. Si alguien tiene una pregunta, Miguel, ¿tiene una? Sí, espera, no. Miguel del Pino de Representar. No sé, puedo llamarte Paco. Bueno, me ha interesado muchísimo el recorrido histórico que ha hecho y quería hacer una pregunta un poco procedente, pero me trataría del papel de Falla en el mundo de la zarzuela clásica. Como saben muy bien, pues uno hizo más con una incursión, Los amores de la Inés, y después ordenó que fueran destruidos todos los documentos y no se volviera a representar nunca. Y estuvo a punto de conseguirlo, menos mal que uno de tus antecesores, el maestro Pablo Pinamonti, pues nos honró con su veneración a Falla y puso esa obra, Los amores de Inés, en escena en este teatro, ¿verdad, Piqué? Entonces, a mí me gustó, sobre todo las carceleras que nos cantó aquí, que están estupendamente, ¿verdad? Pero me gustaría saber por qué la generación del 98, y posiblemente Falla, heredó eso, le dio la espalda a una parte del pueblo que es la que admiraba a morir, luego dio lugar a la tercera generación de zarzueleros. ¿Por qué esa generación del 98, amargada quizá por los desastres políticos del momento, le dio la espalda a lo que se llamaba zarzuela clásica, estando en un maletón, estando en un chaquí y todo eso? Y Falla, que lo intentó, pues no se atrevió en inspiración, quizá en inspiración popular, para competir con Guridi o con después con la tercera generación de zarzueleros. Entonces, dentro del repaso histórico de la interesante que nos ha hecho, me gustaría saber qué opinar
de esa postura de la generación del 98, de la que algunos dicen que viene todavía del complejo que algunos actualmente tienen con estos factores clásicos. Muchas gracias. Bueno, aquí solo puedo darte, me permites que hable de tú, solo puedo darte y solo puedo daros evidentemente mi reflexión sobre esto. Está claro. Vamos a ver, pensemos que la llamada generación del 98, Unamuno, etcétera, etcétera, coexisten con el género chico y con el momento más importante del género chico. Y todos sabemos que evidentemente del género chico nos han quedado maravillosas obras maestras que afortunadamente todavía se siguen y se seguirán poniendo, pero también dentro de la etiqueta género chico entraba de todo. Completamente me refiero a obras hechas totalmente circunstanciales, hechas de aquella manera. Y yo soy lingüista, realmente de primera formación soy lingüista, entonces yo entiendo que la España que buscaban el 98, incluso los regeneracionistas y por supuesto incluso los del 27, el 27 como todos sabemos, la música también, lo que es toda la lírica española, prácticamente no le prestan ninguna atención prácticamente, pero el 98 yo entiendo que esa España que había que olvidar, esa España que pierde las colonias, que pierde sus últimas colonias, esa España totalmente apartada de Europa, deteriorada, etc., esa España se veía representada en ese género chico. No en la verbena de la Paloma, evidentemente, pero sí en esas obras a las que acudían en masa, en ese Teatro Corola, acudían en masa y que representaban lo que ellos veían como el ángulo más negro del pueblo español, Lo uno pasaba igual con el flamenco, pasaba exactamente igual con el flamenco. O sea, exactamente igual, se entendía que el flamenco, que en esos momentos que se hacía, era una manera de exponerse el pueblo español que no era lo que España necesitaba. O sea, el pueblo que ellos buscaban, y de hecho, cuando luego Machado escribe Campo de Castilla, no habla del pueblo, sino es a través de los cantares populares. Habla del campo de Castilla, habla de decir, en definitiva, igual que ocurre aquí, están buscando una España soñada, pero evidentemente ese género chico no representaba lo que ellos conocían mínimamente. O sea, por lo que yo cuando he estudiado Namuno, Machado y todo esto, eran más, o el propio Eugenio Noel como antiflamenquista, se quedaban con la superficie de las cosas, no conocían a fondo. Pero como respuesta sintética, entendían que eso que se representaba en los teatros todos los días con tal profusión y a tantas horas, esto no era la España que tenía que venir a salvar a España, sino todo lo contrario. Ese no era el pueblo que tenía que venir a salvar a España. No, por favor. Tenemos una copita preparada también, ¿Hay alguna pregunta más? Arturo. Bueno, Se te oye. Arturo. La cantidad de argumentos, explicaciones que habéis dado, tanto Paco como el maestro, en principio me parece que para el público normal, incluso para el anormal, va a ser muy complicado entender la propuesta, porque tú te has tirado 10 minutos, 15 minutos hablando y dentro de tu manera de expresarte lo has hecho claramente, pero aún así es muy complicado porque no ya porque las dos obras se unan musicalmente de alguna forma, sino porque hay teatro también. Entonces yo no sé, la metáfora no la veo tan clara en Goyescas. Entonces tú parece que le das a todo, quieres darle un aire metafórico, metateatral, y yo no sé si eso va a calar directamente en el público. Y luego, claro, como ha explicado el maestro, que tienen que ver el lenguaje musical de Goyescas del retablo, son opuestos. Pero bueno, ahí está la labor del artista, pero va a ser difícil sintetizar. Por otro lado, desde un punto de vista vocal, claro, las dos obras son también muy distintas, porque Goyescas es teatro operístico y el retablo no. Yo quería preguntarle pues, a los tenores de Goyescas
qué os parece la escritura, si realmente es tan difícil y si realmente, como ha apuntado Raquel, hay Wagner, hay claramente Wagner ahí. Alejandro. Un minuto, si me permite, un minuto. Yo cuando antes se ha dicho aquí, entender, yo he hecho así. Cuando he oído entender, he hecho así. ¿Qué quiero decir con esto? Si este espectáculo hay que entenderlo, yo habría fracasado. No, sí, lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Me explico, no, de verdad. Quiero decir, yo para nada pretendo que se sepa por qué el cuadro de la Marquesa de Santa Cruz está puesto en el estudio Zuluaga. No pretendo para nada esto, digo como metáfora muy sencilla. Yo habré fracasado si hay que entenderlo, si no funciona la dramaturgia. Y la dramaturgia, ¿qué es lo que hace? La dramaturgia dice, sí, aquí están las dos obras, pero piensen ustedes en sus creadores y cómo se van uniendo sus creadores, la peripecia personal de sus creadores, cómo se va uniendo a estas obras. Y cómo esto ocurre no en la nada, sino cómo ocurre en un momento determinado concreto. Si esto no funciona, evidentemente será un fracaso mío. Pero por favor, no vengan a entender el espectáculo. No vengan a entender el espectáculo. No vengan a entender el espectáculo. Cuando leemos una poesía, no vamos a entenderla. Y cada uno además tenemos una lectura distinta. Por supuesto que hay una base común. Por supuesto, a un olmo seco hendido por el rayo, evidentemente que eso, todos vamos a entender una base común. Pero todo lo demás lo pone el espectador. No vengan a entender el espectáculo, que si no, de verdad, habré fracasado completamente. Porque aunque no se entienda, y muchas veces no nos enteramos de lo que dicen algunas óperas, se siente y uno se puede emocionar. Y tu planteamiento es muy arriesgado y muy valiente, porque abres muchas puertas, y ese es el problema. Que aquí hay demasiadas puertas. Bueno, que diga Alejandro. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días. Lo primero, estamos aquí, o sea, yo no voy a decir que haya dificultad porque realmente para mí resulta fácil. Fácil todo porque ambos directores nos lo ponen sencillo, muy fácil. Primero la escena que llevará Illescas, la trama no es una trama que sea muy interesante, ¿no? Es bastante simple y parece que solo se podría hacer en versión concierto. Que se lleve a la escena, bueno, pues le da un toque muy especial y yo creo que está llevado muy bien. Y después, ¿qué puedo decir? Sí, hay una parte, esa parte final con el soprano, con Rosario, que es realmente densa, exigente en cuanto a volumen con respecto a la orquesta, ¿no? Pero no resulta realmente complicado. Y además tenemos al maestro Albiach, que realmente yo creo que nos sentimos comodísimos. Es la tercera vez que trabajo con él y me siento afortunado. He de decir que con los años también bueno, ves la evolución de otros artistas y en este caso del maestro. He de decir que año a año, en esta ocasión me encuentro muy maduro, es como, no sé, podría decir, torea muy bien todo el conjunto y lleva de una manera que te hace sentir que todo es sencillo, que respira contigo, que el fraseo lo entiende perfectamente. Entonces creo que todo es fácil para mí. No sé si Enrique piensa lo mismo. No sé. Hola, buenos días. Pues sí, mira, estoy encantado además de compartir con Alejandro este rol. Que comentabas tú, tiene una complejidad musical, porque como bien decía el maestro, es una partitura que está pensada para piano. Entonces, muchas veces, cómo se preparan, no hemos hablado mucho con el maestro, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Alejandro, porque nos permite, en momentos en los que la orquesta se lanza, ¿no?, con toda esa intensidad musical, él nos permite tomar aire, bajar posición para poder afrontar otra frase. Las frases se van acumulando, son frases que están pensadas para una digitación de mano. Entonces, todo eso, llevarlo a una escritura
y a una orquestación pues tiene su riesgo. Granados en dos acordes es capaz de contar dos sensaciones completamente distintas. Hay momentos en la romanza de Rosario, que te mete en la esperanza de la vida, y en dos acordes después tú ves absolutamente lo trágico de la muerte. En dos acordes te está contando mucho. La labor que ha hecho Paco también de sacar dramaturgia, porque el libreto vino después y lo tuvieron que encajar un poco, y nos cuentan una historia pues un poquito de chica, chico, se enamora, y un tercero, un torero, y hay una catástrofe, y hay una tragedia, ¿no? Esa puede ser la historia. La dificultad musical ha sido esa, es decir, Granados tiene esa capacidad en una frase de contarte 5 mundos, y contar eso en un verbo y un adverbio es muy difícil, y ahí Paco ha hecho un trabajo extraordinario con nosotros a nivel actoral, incluso a nivel de movimiento. Es decir, ya sé que el acorde es mayor, pero tu pensamiento es que vas a perder a tu amada. Entonces, muchas veces se lucha y se va en contra de música, ¿no? Ese es el gran reto que hemos tenido, ¿no? Que muchas veces nos lleva la dramaturgia a contar una cosa, pero la música nos está contando otra, y viceversa. Y luego musicalmente sí hay momentos wagnerianos en cuanto a la utilización de la orquesta. Es una gran masa. Hay veces en las que el maestro Alvear hace verdaderos equilibrios, porque y el músico, la música es algo viva, entonces tú estás tocando un crescendo, y el crescendo tú quieres llevarlo al máximo, y tú como cantante quieres llevarlo al máximo. Muchas veces somos Muppets, ¿no? Somos marionetas, porque tú haces tu fortísimo, tu si natural, y la gente oye esto. 200 personas tocando, y por mucho que tú digas pianísimo, 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 hay tanto color, hay tantos instrumentos, que muchas veces los cantantes decimos somos 1 contra 85, es imposible, es física, no podemos ir en contra de la física. Pero yo creo que sí que se ha hecho, como bien decía Alejandro, un trabajo de contrapeso a la obra, porque es una obra musicalmente muy compleja, muy difícil, parte del piano, 10 dedos con 80 músicos, y eso es lo complejo, pero tengo que decir que es un trabajo, creo que se está consiguiendo un trabajo maravilloso, y sobre todo lo que decía Paco, cuando uno se sienta en un restaurante a comer un arroz, como te pongas a pensar si han caramelizado la cebolla, si han puesto perejil, si han puesto cebollino, si te ha pasado tal, no disfrutas del plato. Disfruta del plato y después hablamos y nos tomamos unas croquetas ahí enfrente y charlamos de la música. Yo voy a recordar que el día 29, ¿no? Se retransmite por Radio Nacional de España, con el que sabéis que la radio y el Teatro de la Zarzuela tenemos una historia de colaboración, y yo siempre agradezco a Radio Clásica y a los programas que dedican ese espacio a nuestra programación. Y nos tenemos que ir a tomar la copa, porque si no nos vamos a quedar aquí a merendar. Sí, pero también esto de pasar la palabra. Muy breve, por favor. Sí, no, rápidamente. Solo quería comentar en lo que usted preguntó de la obra de Paco, y que si se entiende o no. Les voy a comentar que nadie debe sentir miedo de venir a ver este espectáculo y no entenderlo. Además que Paco ha utilizado e incorporado la tecnología y las proyecciones y todo, y se entiende muy bien. Pero sobre todo yo sé que nosotros como cantantes es costumbre que estamos aquí y debemos hablar, la soprano y el tenor y lo que sea, pero de verdad lo que está la Edad de Plata, la obra entera, los protagonistas más importantes son Granados, Zuloaga y Falla. Y es algo muy interesante que uno puede ir a ver, escuchar la música de cualquier compositor y conocer el compositor por la música, pero en este espectáculo ellos van a hablar y van a vivir
y van a tener una conversación propiamente con el público, con sus propios artistas. Y es algo muy personal y es una forma de conocer a un compositor de otra manera completamente mágica. Yo sé que Gerardo puede hablar porque además que Don Quijote, tú también eres Manuel de Falla, ¿no? Sí, ambas dos. Bueno, sí. Yo sobre eso solo quería aclarar una cosa. Efectivamente soy Don Quijote, no Sancho. Porque la gente entonces, quería aclararte las cosas. ¿Cómo haces de Manuel de Falla? Porque tú estás centrado en... Bueno, pues estamos Robert De Niro y yo, somos camaleónicos. Ya sabes, tengo esa capacidad. Pues, bueno, te puedes imaginar la magia del teatro hace estas cosas. No puedo entrar en detalles por no hacer spoilers, pero tengo una calma magnífica. Y Lidia, vamos a ver, el maestro ha hablado de la cantidad de anotaciones que tiene la partitura, porque normalmente parece ser que lo mejor es que lo haga un niño, que siempre desafina, evidentemente. ¿Cómo te metes en la piel de un niño o lo cantas con una soprano? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo he hecho un viaje largo hasta llegar a este punto de hoy y empecé preparándome como un niño. Voy a imitar la voz de un niño que está a punto de cambiar la voz, ¿no? Y que se rompe un poco la voz y que canta un poco mecánicamente, ¿no? Y con el nervio ese de tengo que cantar delante de miles de personas. Y así me presenté a Oviedo, ¿no? Ante Paco, y Paco me dijo, olvidemos esto, olvidemos esta idea. Tú vas a ser la princesa de Polignac. Tú vas a ser la persona que hizo el encargo del retablo de Maese Pedro a Falla. Una mujer extraordinaria, que heredó una fortuna colosal de las máquinas de coser Singer, y con ese dinero se dedicó a ayudar a un montón de artistas en esos años increíbles en París. Entonces yo represento a esa mujer y la forma de cantar va a ser distinta, no va a ser la de un niño así inocentón, no. Va a ser recitar el Quijote, pero desde la fuerza de un ser humano súper generoso y divertido. Pero tú cantas Truffaman como si fuera la princesa de Polignac. No, vocalmente ahora ya... ¿Tienes que vestirte de niño o no? No, iré vestida de princesa de Polignac, pero vocalmente, pues ya canto como una mezzo. Digamos que me he basado más en el parlar cantando de Monteverdi. Yo he ido a buscar ahí. He hecho mucho este tipo de música y también he cantado bastante Siglo de Oro, o sea, los tonos humanos, donde hay que actuar mientras cantas, ¿no? Y hay que hablar mucho cantando y el texto es súper importante. Pues he ido a buscar esa técnica, entonces, del recitado, ¿no? Y del texto. Y Pablo, dígame. Ciertas notas que sí. repite continuamente el señor que anuncia. ¿Cómo lo llevas tú eso? Bueno, yo es una obra que he hecho muchas veces en concierto y a mí me encanta el retablo, además me parece que tiene esa vocalidad, como dice Lidia, como muy de un clasicista, pero con esta base del barroco, de los cantos de Juan Hidalgo, en el que el texto es súper importante, el homenaje que le hace Falla al texto. Y luego, bueno, pues ayudado de Paco, que me conoce, bueno, no mucho, muchísimo, porque si no es por Paco y Samay yo no estaría hoy aquí ni en ningún teatro, porque ellos fueron los que cuando yo tenía 17 años me ayudaron a que yo hiciera una carrera y me sacaron del coro, así que gracias, hoy os lo digo aquí, que ya lo he dicho muchas veces. Y bueno, pues ahí, y metiéndote en la música de Falla, Falla tiene desde las canciones populares que son, tienes de folclore, ¿no? O La vida breve, la conoces, o La zarzuela que han comentado tal, a este retablo que de repente es una música alucinante que está todo muy apoyado por lo que decía Lidia, por su encuentro también en la época de París con Stravinsky, con Nadia Boulanger, que yo digo que es un personaje que aunque no está, ya era mucho personaje en la obra, pero
su presencia para mí sí está muy presente, porque si no es por Nadia Boulanger, que propició también todos estos encuentros con la princesa. No sale, pero tú dígame a mí que yo me pondré un poco a Nadia Boulanger. Te pondré así, un poco así en el medio. Está la clavecinista. Está la clavecinista, pero para mí Nadia Boulanger es muy importante, tú lo sabes, porque es la que además propició que hubiera relaciones de Monteverdi en esa época con la princesa de Polignac, propició todo este encuentro de artistas, músicos y que gracias a ella creo que tenemos ahora, o hemos tenido todos estos músicos en América y en bueno, en independencia de cualquier otra cosa, yo ya acabo. Creo que ha habido una buena mirada y porque habéis sabido elegir las voces adecuadas. Porque Don Quijote, bullón, barítono lírico, pleno, con esa sustancia vocal que nos adorna siempre. Es un Don Quijote impresionante. Esta mujer, por lo que ha dicho, puede ser un Trujamán interesante. Pablo, seguro que sí, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y los tenores, son dos tenores de una pieza, unos pintos, líricos pintos, vamos, que abrasan cuando se lo proponga. Y el maestro está también ya muy currado, pues va a conseguir sintetizar, unificar dos cosas absolutamente opuestas en lo musical. Y muchas gracias. Perdón, quería decir algo que se me ha olvidado. Lo último, que tengo, está aquí nuestro ayudante de coreografía, mi ayudante de coreografía, que es Iván Amaya, que se me había pasado y ha hecho también un papel importantísimo. Y solo decirle a usted que yo vengo del mundo de la danza, siento que es alguien que sabe muchísimo, pero que tanta curiosidad usted tiene que yo para mí ya esta edad de plata es un triunfo. Porque tantas preguntas y tanta curiosidad, eso quiere decir que vamos bien. Pero eso es porque no estás acostumbrada a nuestra rueda de prensa. Nuestras ruedas de prensa suelen ser multitudinarias, con un público súper informado y unos periodistas, y se convierten en clases magistrales. Acaban aprendiendo muchas cosas. Tenías que haber invitado a García Velasco, que es el que preside la residencia de estudiantes y todo lo que tiene que ver con este tema. Sí, sí, pero es que yo al final, en vez de ruedas de prensa, voy a hacer conferencias ilustradas. Bueno, no se queda porque hable Mónica Redondo, pero yo espero que la descubran y descubran su voz en escena, porque creo que es una cantante que se debuta aquí en la zarzuela con este papel, pero que va a dar muchísimo que hablar en el futuro. Nos tomamos ese vino y tienen oportunidad de departir con todos, si aún quedan ganas. Muchas gracias.